Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Estamos avanzando en la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Usted está escuchando el audio número 20 de la parte 5 de 5 partes que tiene esta serie. Que seamos vírgenes prudentes o vírgenes insensatas. Que usted sea una virgen prudente o una virgen insensata no depende de su capacidad mental, no depende de su elocuencia, no depende de sus habilidades naturales o de su capacidad para hacer arreglos o planificar. No, depende de si tiene suficiente aceite en su vasija. Según Romanos 9:21 y los versículos 23 y 24, nosotros mismos somos los vasos de Dios, hechos para contener a Dios. Veremos cómo se va realizando ese depósito. Según la Escritura tenemos 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. En el momento en que fuimos salvos, el Señor vino a nuestro espíritu y fuimos regenerados. Juan 3:6. Pero Dios no podría ser expresado únicamente desde nuestro espíritu. Es por esto por lo que tenemos nuestra alma como vasija para contener a Dios y expresarse. Mire Génesis 1:26 y 27, donde nos dice que fuimos hechos a la imagen de Dios. Y esto no se refiere a nuestro espíritu, sino a nuestra alma, para que allí es en nuestra alma donde esa imagen es expresada. Debido a que Dios es un Dios de amor, tenemos en nuestra alma un órgano capacidad de sentir amor y amar. Debido a que Dios es un Dios que piensa, tenemos en nuestra alma un órgano capaz de pensar. Debido a que Dios es un Dios que toma decisiones, tenemos en nuestra alma un órgano capaz de tomar decisiones. La imagen de Dios guarda relación con las diferentes partes de nuestra alma. Somos seres vivientes no porque tenemos un cuerpo, un espíritu, sino porque tenemos un alma. El alma es nuestro ser. El alma es nuestra persona. El alma es quien determina que somos seres vivientes. A veces en la Biblia una persona es llamada un alma. En Génesis 46:27, por ejemplo, nos dice que las 70 almas de la casa de Jacob descendieron a Egipto. O sea, lo que descendieron fueron 70 personas. Un alma es un ser humano, una persona. Es el alma quien determina la personalidad. Estrictamente hablando, nuestra alma es el vaso de Dios, pues nuestro espíritu por sí mismo es incapaz de expresar a Dios. Dios tiene que ser expresado mediante nuestra alma, porque es donde está la mente, la emoción, la voluntad. Esas son las partes que expresan a Dios. La manera en que pensamos debe expresar a Dios. La manera en que amamos y odiamos, lo que nos gusta o lo que no nos gusta, eso debe expresar a Dios. Las decisiones y elecciones que hacemos también deben expresar a Dios. En nuestro espíritu no tenemos la capacidad de expresar a Dios. Las facultades para expresar a Dios se encuentran en nuestra alma. Por tanto, nuestra alma es el vaso. Según la revelación de la Biblia, esto es muy claro. Nuestro espíritu es la lámpara de Dios y nuestra alma es el vaso de Dios, la vasija. El espíritu está en el centro, rodeado por el alma, la cual se compone de la mente, la parte emotiva y la voluntad. En la Escritura, en la Biblia considera el alma con sus 3 partes, más una parte del espíritu, la conciencia, como las partes que conforman el corazón. El corazón es muy parecido al alma, pero de alguna manera es más grande, puesto que incluye la conciencia, la cual es una parte del espíritu. Cuando fuimos salvos, el Señor vino a nuestro espíritu. Sin embargo, Él no se ha expandido mucho en nuestra alma. Esto es en nuestra mente, en nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. En algunos de nosotros el Señor ni siquiera ha podido entrar en nuestra conciencia, ya que está confinado a una pequeña parte del espíritu, ni siquiera haya podido entrar, pero por lo menos ha entrado a nuestro espíritu, al punto de poder iluminarnos, y ahora nuestro espíritu está ardiendo como una lámpara. Mire, una prueba es que el Señor no ha podido entrar a la conciencia, es que muchos cristianos todavía tienen conciencia de pecado. Antes que fuéramos salvos, nuestro espíritu estaba oscurecido
y amortecidos. Es lo que dice Efesios 2, versículo 1 y versículo 5. Carecíamos de toda sensación en relación con nuestro espíritu y parecía que en nuestro ser no había tal espíritu. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando leímos las palabras del Evangelio, algo resplandeció en nuestro interior y recibimos la luz. A medida que la luz pudo penetrar en nuestro ser, nos arrepentimos, fuimos convictos de pecado e invocamos el nombre del Señor. De inmediato algo en lo profundo de nuestro ser fue avivado, por lo que comenzó a arder y a resplandecer. Tuvimos la sensación de que en lo profundo de nuestro ser había algo viviente, ardiente, resplandeciente. Esto significa que el Espíritu de Dios había entrado en nuestro espíritu para iluminarnos y vivificarnos. Juan 3:6. Aún cuando nuestro espíritu fue avivado, en muchos casos nuestra mente no ha sido saturada por el Señor, ni ha impregnado el Señor plenamente nuestras emociones. Lo que pasó en el espíritu todavía está allí, solo en el espíritu. La realidad es que en ciertos asuntos hemos rechazado al Señor. A veces algunos no están dispuestos a orar debido a que temen que el Señor Jesús los atrape en cuanto a cierto asunto en particular que alojan en sus mentes, en sus emociones, y huyen de esa confrontación. Tal vez durante los últimos días algunos hermanos resistieron al Señor cuando Él intentó expandirse en sus emociones con respecto al amor que sienten hacia ciertas cosas y hacia ciertas cosas mundanas. Todos los cristianos tenemos, amados, nuestras lámparas encendidas. Todos tienen sus lámparas encendidas, pero son muchos los que no tienen ni el deseo ni la intención de acumular aceite en sus vasijas, quiere decir en sus almas, de que del espíritu salga y leude el alma, lo que sucedió en el espíritu. Ellos son salvos y tienen al Señor en su ser. Aunque tienen su lámpara encendida, tales creyentes no deberían sentirse satisfechos ni en paz. Todavía tienen un problema, no tienen suficiente aceite. Ellos tienen aceite ardiendo en sus lámparas, pero no tienen la porción extra de aceite en todas las partes internas de su ser. Esto es en su mente, en su parte emotiva, en su voluntad y en su conciencia. Es maravilloso que tengamos aceite o que tengan aceite en la lámpara, pero todavía persiste un problema muy grave con respecto a sus almas. Tienen al Señor en el espíritu, pero no en su alma. La mayoría de los creyentes comprenden que el aceite es símbolo del Espíritu de Dios. Tenemos que comprender que el Espíritu de Dios es simplemente Dios mismo. En su libro El Espíritu de Cristo, hermano, lo recomendamos al hermano Andrew Murray. Ahí acumulamos una porción que dice: en el Padre tenemos al Dios invisible, quien es el autor de todo. En el Hijo tenemos al Dios revelado, manifestado y quien se ha acercado a nosotros. Él es la forma de Dios. En el Espíritu de Dios tenemos al Dios que mora en nuestro ser. Esto es el poder de Dios que mora en el cuerpo humano y se forja en él. Y se forja en él lo que el Padre y el Hijo tienen para nosotros. Todo cuanto el Padre se propuso y lo que el Hijo logró puede ser apropiado y ejecutado en los miembros de Cristo que todavía están en la carne. Todavía están en la carne mediante la continua intervención y operación activa del Espíritu Santo. Este es el entendimiento correcto acerca de estas cosas. El Espíritu de Dios no es otra cosa que Dios mismo aplicado a nosotros. Cuando Dios es aplicado a nosotros, Él es el Espíritu. El Espíritu de Dios es simplemente Dios mismo que llega a nosotros y es aplicado a nosotros. El aceite representa a Dios mismo que es aplicado a nosotros de una manera que lo incluye todo, trae todo la provisión para nosotros. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, Él vino a nuestro espíritu como tal aceite, como el Espíritu de Dios que lo incluye todo. En ese momento nuestro espíritu fue iluminado y ahora está ardiendo. Sin embargo, el Señor todavía está a la espera de que le demos la oportunidad de propagarse en nuestro vaso. Esto quiere decir en nuestra mente, en nuestra parte emotiva, en nuestra voluntad que están en el alma y en nuestra conciencia, todo nuestro corazón. Es relativamente fácil que el Señor entre en nuestro espíritu. Este es un don gratuito.
Nosotros simplemente nos arrepentimos, invocamos su nombre y Él entra en nosotros. Pero hay que pagar un precio para que Él entre a todas nuestras partes internas. Esto requiere que nosotros compremos aceite. Tener al Dios Trino como el aceite que todo lo incluye, que se expande en nuestras partes internas, requiere que paguemos un precio. Él se expande dentro de nosotros, dentro de todas las partes internas de nosotros, debemos pagar un precio para que eso suceda. Si no pagamos este precio, será imposible que el Cristo que mora en nuestro espíritu se expanda en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Aun cuando tengamos aceite en nuestro espíritu, tenemos que pagar el precio para tener una porción extra de aceite en nuestra alma. Si compramos aceite hoy, tendremos aceite en nuestras vasijas para cuando el Señor regrese. Entonces seremos aquellas vírgenes prudentes que están listas para participar de las bodas del Cordero. ¿Por qué las 10 vírgenes estaban divididas en 2 grupos de 5? El significado del número 5 es maravilloso. Nuestros 10 dedos están divididos en 2 grupos de 5 y el número 5 se compone a su vez de 4 más 1. El 4, como ya lo vimos, representa a las criaturas, incluyendo al hombre. El número 1 representa al Dios único, al Creador. Por tanto, la adición de 4 más 1 representa al hombre, la criatura de Dios. Esta adición de 4 más 1 también denota responsabilidad. Los 4 dedos de la mano más el pulgar denota que tenemos que asumir cierta responsabilidad. Aunque es verdaderamente maravilloso que Dios se haya añadido a nuestro ser, tenemos que comprender que la adición del hombre y Dios equivale a asumir responsabilidad. Esto significa que tanto las vírgenes prudentes como las vírgenes insensatas tenían que asumir cierta responsabilidad. Ser sabio o ser necio es nuestra responsabilidad. Usted es responsable de ser una persona sabia y de preparar una porción extra de aceite en su vasija. Amados hermanos, vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.